15 y vamos a estar compartiendo allí una palabra que me pasa las hojas, entonces por eso desconecto el abanico. Disfrútenlo ustedes. Juan capítulo 15 y vamos a estar allí estudiando o por lo menos leyendo y compartiendo esa escritura tan hermosa, esa escritura que está allí plasmada, que el Señor Jesucristo manifestó. Esto es solo palabras de Él, ¿verdad? En las Biblias que son de estudio está en rojo, así que lo podemos entender. Lo que el Señor, miren hermanos, cuando el Señor Jesucristo, estando enseñando en la tierra, hoy vamos a predicar bien suavecito. ¿Está bien, hermanos? ¿De acuerdo? Decimos a Kathleen, está tan solitaria ahí. Cuando el Señor Jesucristo está en la tierra, hermanos, enseñando, Él usó muchas parábolas o ejemplos, y en este usó un ejemplo tan precioso que fue una vid. Una vid, ¿saben qué es una vid? ¿Quién no sabe qué es una vid? ¿Quién no sabe? Bueno, lo vamos a hacer. Una vid es un arbusto, ¿verdad? Es una enredadera en realidad, nosotros le llamamos bejuco, ¿verdad? Pero ese no es el nombre, pero es una especie, ¿verdad? Es el árbol en sí el arbusto, ¿verdad? De las uvas. Es la vid, es el tronco, ¿verdad? Es la parte maciza, la parte que está enraizada en el suelo y la parte donde va a salir todas las demás ramas, ¿verdad? Y de ahí va a ser producida la uva. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, para entender esta parábola o este ejemplo o esta palabra tan fina, esta palabra tan hermosa que el Señor habló, tenemos que entender ese principio que Él está hablando allí. Entonces dice así: yo soy la vid verdadera. Primero, no es una de las vides, ¿verdad? Sino que dice: yo soy la vid verdadera. O sea, en otras palabras, no hay otra como yo. No hay ninguna otra planta como soy yo. Yo soy la única vid verdadera, la que existe. Pero dice: y mi Padre es el labrador. Allí, hermanos, tenemos que comprender lo siguiente. El Señor está diciendo: yo soy la mata, yo soy la planta, yo soy el tronco, ¿verdad? Y dice: pero mi Padre es el que le da el mantenimiento. En Israel, la producción de uvas es muy dada, y en muchos otros países, España y otros países, pero hablemos de Israel cuando Él está poniendo el ejemplo. Las plantas de uva crecían, se cortaban a una altura de 1 metro aproximadamente, y cuando pasaba la cosecha, y quedaba el vástago, el tronco. Ese tronco era donde iba a empezar a producir ramas, ¿verdad? Y esas ramas tenían que ser de alguna manera podadas, tenían que ser tratadas, porque iban a salir de cada rama muchos hijos. Pero había unos hijos que no iban a dar producto, porque eran hijos estériles, ¿verdad? Entonces había que seleccionar una persona sabia, entendida en lo que era la producción, un buen labrador que sabía cuáles eran los buenos, hijos y los malos hijos. Entonces los hijos que eran buenos los iba a dejar, pero los hijos que no eran buenos los iba a quitar, para que no le quitara y le restara fuerzas al tronco. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces ese tronco iba a producir
iban a salir hijos, ¿verdad? Algunos hijos que no eran los mejores, ¿verdad? Unas ramitas, ahí le llaman pámpano, ¿verdad? Pámpano es la rama que sale de la vid, o el hijo que sale de la vid. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando él dice, yo soy el tronco, ¿verdad? Yo soy la maceta, la mata. Yo soy la vid verdadera, yo soy el tronco verdadero. Ahora dice, pero mi Padre es el que le da mantenimiento. Mi Padre es el que va a vigilar, diga vigilar. Mi Padre es el que va a determinar cuál hijo va a quedar allí y cuál hijo no va a quedar allí. Amén. Entonces, eso lo que está diciendo es que la vigilancia de Dios no es que Él va a hacer desaparecer a los hijos que no son hijos, sino que el propósito de Dios de llamarle a usted y llamarlo a nosotros es para que demos buen producto. Amén. Ustedes y nosotros como hijos vamos a tener, ya como hijos de Dios, entonces vamos a tener algún tipo de situaciones y cosas que van a tener que ser arrancadas de nuestra vida por el Padre. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque el Padre es el que está en vigilancia de que algo en ti no nazca que te vaya a quitar la fuerza espiritual en la cual le vaya a restar para que des buen fruto. Amén. Entonces el Padre es el labrador. El Padre es el que está en vigilancia de cada uno de ustedes y de mí para que el producto que usted dé sea bueno y no sea minimizado por cosas que hay internas que le van a restar fuerza y valor y poder, para que ese producto no solamente sea bueno, sino que ese producto que usted y yo vamos a dar sea permanente. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice allí que mi Padre es el labrador, eso significa que la vigilancia de Dios va a estar constante en su vida y Él le va a venir a arrancar a usted cosas que le van a doler. Pero va a ser solamente con el único propósito para que usted se desarrolle y crezca robustamente y dé buen fruto. Amén. Ahora, entre más profundo esté esa rama, que es una rama estéril, ¿verdad? Más le va a doler. Porque la rama la va a arrancar Dios. Dice que el Padre es el que vigila, es el labrador, es el que viene con el machete, viene con la hoz y viene a limpiar esa planta. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Cuántos quieren ser limpiados por el Padre? Usted se anima a decirle, límpiame. ¿Sabe? Hay gente que le dice a Dios, límpiame. Pero cuando le está arrancando, ¿verdad? Nunca se me olvida una lora que tenía mi abuela, ¿verdad? Y resulta que en una ocasión se le ocurre a mi abuela pelar una gallina, desplumar una gallina delante de la lora. ¿Y qué creen que pasó, hermano? ¿Cuántos saben eso, hermano? Que eso es así. Una lora amaestrada en la casa no puede ver que le están arrancando las plumas a una gallina que se van a comer, ¿verdad? Porque ella comienza a sacarse las plumas con su pico. Quedó pelona, hermano. La pobre Dolora, sola se arrancó las plumas. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Sí se las arrancan, de verdad. ¿Verdad? Así tal vez de alguna manera Dios te va a arrancar las plumas. Pero es para que retoñe una pluma buena. Amén. Porque el fin de Dios no es hacerte doler. El fin de Dios no es hacerte sufrir, jamás. No es hacerte pasar por situaciones difíciles en la vida solo porque a Dios le place que usted sufra, ¿verdad? No, no, no. Dios lo que quiere es que usted y yo demos buen producto. ¿Estamos claros, hermano? Si hay algo en usted que le está esterilizando para dar buen producto en el reino de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a arrancar aquello que no te deja producir.
Ahora, entre más lo adores, entre más lo acaricies, entre más usted lo abrace, aquella cosa que no le deja surgir en Cristo, más te va a doler. ¿Cómo lo quiere? ¿Con dolor o sin dolor? Porque el Padre es el labrador. ¿Quiere que leamos otra vez el versículo? Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿a dónde dice pámpano ahí? Pámpano significa toda rama, y ahora nosotros somos esa rama. Amén. Sí, es como un hijo que sale, ¿verdad? Pero ese hijo que sale debe de dar fruto. Amén. Debe de producir fruto. Dígale a su hermano, produzca fruto, dígale. Amén. Hay que producir fruto en el reino, porque el fin de Dios, mire hermano, si nosotros entendemos este principio, aquí podemos quedarnos sin seguir participando más o leyendo más. Porque Dios no te llama para que seas una rama estéril. Dios te ha llamado para que seas una rama que dé fruto. Amén. Y toda persona tiene las características para dar fruto. ¿Y qué es el fruto, pastor? Bueno, Jesús dijo unas palabras: por los frutos se conoce el árbol. Amén. Así que un árbol de coco no da naranjas, al menos que alguien llegue en la noche y le amarre un saquito de naranjas de arriba, pero no son de él. Amén. Vamos a continuar un poquito más. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará o lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve. Entonces, cuando Dios te toma como hija, como hijo, que yo no dudo que usted le ha entregado su vida a Dios, Dios te va a limpiar. Pero con el único propósito, para que lleves más fruto. Porque ese es el fin de Dios. Dios quiere que seamos ramas limpias, ramas productivas en su reino. Y dice usted: pero bueno, ¿cómo yo puedo hacerlo? Pues Dios te va a ir direccionando, Dios va a ir haciendo. Hay personas, cuando llegamos a Cristo, ¿verdad?, no entendemos en sí que vamos a funcionar, pero eso lo va a ir dando Dios paso a paso al final de los tiempos. Amén. Al principio queremos hacer de todo. Queremos y barremos allá, limpiamos acá, movemos una banca, ¿verdad?, abrimos el portón, corremos para allá, porque queremos hacer de todo, y eso es excelente, eso es bueno. Y qué lindo es ver personas que quieren hacer cosas. Amén. Pero a pasar del tiempo, Dios le va limpiando ciertas cosas, le va quitando ciertas áreas, va puliendo aquel árbol, aquella planta, porque el fin de Dios es irlo ubicando. Y para eso es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque dice que Él es el que los va a dirigir a toda justicia, nos va a llevar y a toda verdad. Amén. Entonces, cuando estemos pasando situaciones que no las entendemos, que son cosas que sí sabemos que no deberían de estar allí, ese es el Padre amoroso que está quitando lo que a usted le está estorbando. Amén. Y le está a usted perjudicando en la vida en Cristo. Mire, hermano, en el África, yo se lo he contado algunas veces, en el África hay una especie de mono que él hace encuentra una bellota grande, es ¿cómo le explico? Como un coco, y ese coco tiene una parte un poco donde nace el arbusto, el árbol que va a salir de ahí, que es una semilla. Ese mono empieza a escarbar porque adentro tiene una semilla que es la que él se come. Entonces él comienza a rasgar con sus uñas,
se bajan de los árboles porque los cocos caen abajo, como una especie de coco, no es un coco, estos que conocemos, pero es diferente. Pero él le rasca, y logra meter la mano, y él toma la bellota que está dentro, ¿verdad? Él la mano la mete como puede, la manita del bonito, pero él toma la bellota, la cierra y la trae hacia arriba, pero resulta que el hoyito que hizo no le pasa la mano cerrada. Haga la mano así. Ahora ciérrela, verá que se engorda. Eso significa que ya no puede pasar por el mismo hoyo. Y resulta que ese monito no entiende que él no va a poder sacar la bellota que a él quiere, que a él le gusta. Entonces llega y no puede subirse a los árboles con aquel semejante coco, esa fruta, y él va a caminar por el suelo y no puede subirse, y la única defensa que tiene es subirse a los árboles. Vienen los depredadores, y ¿qué cree que le pasa al mono? ¿Qué cree que le pasa? Se lo comen. ¿Y por qué se lo comen? Porque él no tiene la suficiente inteligencia para soltar y sacar la mano. De esa manera también hay muchas personas en Cristo que tienen tomado de la mano algo, y eso los está matando en el Señor. Viene el depredador, que ya sabemos quién es, el diablo y todos sus demonios, y se lo va a comer con la mano cerrada porque no quiere soltar lo que le gusta. ¿Estamos aquí, hermano? No quiere soltarlo, no puede subir a las alturas. Dice que los que esperan en Jehová son como las águilas que subirán a las alturas. Amén. Entonces, como no puede, no abre la mano, haga así, mano, diga, yo lo suelto, diga, yo lo suelto. Amén. Entonces, cuando el hombre entiende que aquello le está matando, entonces dice, yo lo suelto y lo dejo ir. Porque el Espíritu Santo de por sí está trabajando en ella y en él, y le está diciendo, suelta eso, hijo. Suelta eso, hija. Ese es el Padre limpiando, porque también tiene que haber una colaboración de parte nuestra. Si no la suelto, ¿qué pasa, pastor? ¿Me come el enemigo? Pues dice la Escritura que Dios te cela con celo santo, y que dice la Escritura que nadie los arrebatará de mi mano, dice Dios. Para que eso se cumpla, entonces va a tener que hacerte algo que te va a doler. Hay personas que dicen, hermano, es que yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo chance, no tengo tiempo, no puedo instruirme. Entonces Dios le dice, yo sé dónde vas a tener bastante tiempo. Te voy a llevar a un hospital y te voy a acostar ahí 15 días para que sepas, y ahí puedes leer la Biblia. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque tiempo sí debe de haber, y buscarlo y hacerlo de alguna manera, porque tenemos que instruirnos. Amén. Mire, los que no vienen hoy no pudimos, tal vez leemos esto y no lo comprendemos, ¿verdad? Pero cuando usted lo vuelva a leer, y yo le animo que lo lea en su casa y usted pueda entender mejor, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar más cosas. ¿Entendimos, hermano? Entonces hay que soltar lo que sabemos que nos está matando. Y no hay crecimiento, no hay desarrollo, los frutos no son buenos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado, hermanos, a algún lugar con sed y queremos bajar pipas, ¿verdad? Y vemos que los cocos ya están secos, ¿verdad? Y esos cocos ya no sirven, las pipas son las que tienen mucha agua, ¿verdad, hermano? Entonces Dios quiere y viene a buscar frutos en cada uno de nosotros para ver cómo están. Porque Él es el labrador y Él es el que va a limpiar tu planta. ¿Ven? Dice así, dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama, o sea, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, así que eso te indica que jamás, nunca, separado de Cristo, podemos nosotros dar buen fruto. Para que el fruto sea correcto y sea el fruto bueno, no solamente tenemos que tener la buena intención de dar fruto, sino que tenemos que estar asidos o de alguna manera ligados a Cristo. Amén.
para que ese fruto sea bueno. Dice así: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 5 dice ahí algo semejante: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Aquí hay algo que tenemos que comprenderlo bien claro. No es solamente que nosotros digamos que estamos en Cristo, porque muchas personas que viven una vida impía dicen que están en Cristo. Amén. Hay personas que no dan fruto, lo que dan es lástima, ¿verdad? Hay personas que no tienen una mentalidad progresiva en el Señor para desarrollarla en Cristo, sino más bien en el mundo. Pero la palabra dice y nos exhorta, dice que permaneced en mí, está bien, pero dice y yo en vosotros. Usted y yo tenemos que estar bien seguros que Cristo vive en nosotros. Amén. Para que ese fruto sea bueno. Porque en realidad quien va a dar la elección o va a hacer producir el verdadero fruto en cada uno de nosotros no es que estemos en Cristo solamente, sino es que en verdad Cristo esté en nosotros. ¿Están aquí, hermano? ¿Entendemos eso? Ahora, cuando yo me estoy preocupando, no solamente para decir que estoy en la iglesia o estoy en el Señor, estoy parte del cuerpo de Cristo, sino que Cristo va a manifestarse en mí. Cristo va a reflejarse en mí. ¿Y cómo, pastor? Con los hechos, con las obras. Recuerde, yo puedo decir que estoy en el Señor, pero la respuesta automática de que Cristo está en mí es que está produciéndose en mi vida el reflejo de las obras de Jesús. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, porque podemos leer, por ejemplo, allí más arriba, el 14:21. Vamos a leer el 14:21, ¿está bien? Dice así: el que tiene mis mandamientos, hay una coma ahí, dice el que tiene mis mandamientos, eso es uno. Conocemos los mandamientos, conocemos lo que dicen las escrituras, ¿está bien? Eso es bueno, pero dice y los guarda. Entonces dice ese es el que me ama. Hasta aquí, vuélveme a ver. Eso significa lo siguiente: conocer los mandamientos y conocer la palabra no significa que yo amo a Dios. Más bien, eso es una responsabilidad que ya de por sí, intrínsecamente está en mí. Al conocer la verdad, yo soy responsable de la práctica de esa verdad. En otras palabras, la respuesta a que yo amo a Dios no es una palabra. No es decir lo amo, no es cantarle, inclusive, no es venir a la iglesia, no es servirle. Ya se pusieron muy serios. La respuesta en que yo amo a Dios no son palabras que yo diga. Yo puedo decir: Dios, yo te amo y me gozo en ti, Señor, pero puede ser que sea mentira. ¿Cuál es la respuesta que yo verdaderamente amo a Dios? ¿Cuál es? Ahí está. No. Que guardo sus mandamientos. El amor hacia Dios no se constituye en palabras, sino en hechos. ¿Lo entendemos, hermano? Ahora, la respuesta en verdad de que yo amo a Dios es que me preocupo por poner por obra
su palabra. Amén. ¿Lo entendemos, hermano? Yo entonces estoy ansioso por conocer un mandamiento para cumplirlo, no que me sea un estorbo en mi vida. Porque cuando un mandamiento de Dios a mí me estorba, entonces yo no estoy amando a Dios. Lo que estoy haciendo es simplemente una pantalla. Yo busco en la Biblia para encontrar el mandamiento de Dios con el único sentido para obedecerlo. ¿Estamos aquí, hermano? No lo busco para conocerlo, sino para obedecerlo, porque mi intención de querer saber Biblia, la intención de querer conocer el mandamiento es simple y sencillamente, como yo amo a Dios, entonces quiero obedecerlo. La respuesta inmediata es que yo le obedezco a aquello que Él me está diciendo. ¿Estamos aquí, hermano? Por eso Él dice ahí en su palabra, el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, hay una promesa, será amado por mi Padre. O sea, el que guarda los mandamientos será amado por mi Padre. Y yo, dice, le amaré y me manifestaré a Él. ¿Por qué es que hay muchas personas que no crecen en el Señor? Porque no le obedecen sus mandamientos, o los obedecen a medias, o de alguna manera los obedecen para su propio bien, o de alguna otra forma acomodan el mandamiento a ellos y no ellos o ellas a la palabra. Encajan la palabra hacia la persona y no la persona hacia la palabra de Dios. La acomodan a conveniencia de alguna manera y no para que esa palabra te parta en dos. Arranque, esa palabra debe de arrancar lo que nosotros nos sirve. Vamos a leer otra vez otro versículo. ¿Quién es el que te va a limpiar? ¿Cómo el Padre te va a limpiar? Eso está en el 15:3, ya lo leímos. Dice así, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Cuántas personas aproximadamente nosotros recibimos en un año, estando en una congregación, siendo un asistente, o sea, asistiendo normalmente a 2 servicios, aproximadamente recibimos unos 100 mensajes al año? ¿Cuánta palabra nos comemos? ¿Y por qué esa palabra no nos ha limpiado totalmente en un año? Hay personas que pueden llevar 3 años, 5 años, más años de conocer. En 5 años puede haber escuchado alrededor de unos 500 mensajes. Y en 500 veces le han dado en el clavo, en el punto específico, y aún sigue con aquellas cosas. ¿Por qué no lo ha limpiado la palabra? Porque es una y un desobediente a Dios. Porque Jesús estuvo 3 años con ellos y le dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he dicho. Hoy tenemos, hermanos, acceso a la internet, donde podemos tener 3, 4, 5 Biblias de diferentes lenguajes. Podemos tener diccionarios y tenemos Biblia en la casa física, ¿verdad? Vienen y nos hablan por la televisión, nos hablan por la radio, y tenemos de todas partes nos están dando palabra. Y ahora, ¿por qué razón entonces no somos limpiados? ¿Cuál es la única razón? Que somos desobedientes, que en verdad
nos hace falta todavía camino para decir que amamos a Dios, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, hay una promesa para aquel que guarda la palabra de Dios. Dice, mi Padre le amará. Y dice Jesús que Él también. Y más, Él se va a manifestar a la persona. ¿Entendemos eso, hermano? Estoy predicando como en cámara lenta, hermano. Estoy hablando en cámara lenta para que lo comprendamos bien claro. ¿Quién es entonces el que te va a limpiar? La palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra es verdad. Dice el 23. Respondió Jesús y le dijo, estamos hablando de 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué glorioso es poder saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer y tener un espacio en un ser humano. Amén, hermanos. Pero necesitamos, hermano, en verdad, vivir las Escrituras. Necesitamos que el Padre venga en nosotros. ¿Por qué dice que la palabra, allá dice que el Padre lo limpiará? Porque dice Jesús, las palabras que yo os he hablado no son mías. Mi Padre me ha dicho las palabras que yo tengo que hablar. En sí, hermano, lo que Jesús, como Él es el verbo, eso significa que Jesucristo es la palabra de Dios dicha a los hombres. En sí, quien estaba hablando es el Padre a través de Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora, cuando nosotros logramos entender esto, por eso es que dice que la palabra de Dios es la que nos viene a limpiar. Hay personas quizá que están esperando que baje Dios y le diga, bueno, deje tal cosa, deje tal cosa. No va a venir. La palabra que está escrita, ella le juzgará en el día postrero, dice. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, cuando leemos las Escrituras y encontramos un pasaje, es atentos a obedecerlo. La Biblia dice, dejad vosotros estas cosas, ira, enojo, maledicencia, palabras deshonestas. ¿Y qué hay que hacer? Dejarlas. Amén. Dice, no sean chismosos. No somos chismosos. No murmuréis. No murmuremos. Amén. ¿Qué dice? Si alguno odia a su hermano, se convierte en homicida. Entonces no puedes odiar. Dice, perdonen y yo les perdono. ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Punto. Hay que perdonar. No nos queda otro camino. Porque si no, el Padre no nos perdonará. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa palabra cuando alguien le dice? Porque ¿quién no tenía rencores? ¿Cuántos de ustedes alguna vez odiaron a alguien en el mundo? Levante la mano el que odió a alguien, hermano. Bueno, ahora levante la mano el que odia a alguien ahorita, hermano. ¿Usted odia a una persona? Ay, hermana. Bueno, entonces, bueno, está bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciéndole hoy? Tienes que limpiarte de eso. ¿Y quién es lo que lo va a limpiar? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos comienza a purificar, nos comienza a limpiar. Entonces Dios lo que quiere es encontrar personas que le quieran obedecer, que quieran serle agradable, porque a Dios no le agrada, o sea, no le va a agradar una linda canción, una buena alabanza, unos saltos y brincos. A Dios no le va a agradar, ¿verdad?, que una persona predique bonito, que una persona haga diferentes cosas para Él. A Dios no le va a agradar eso, sino que Él antes va a ver si esa persona es obediente a su palabra. ¿Entendemos eso, hermano? Porque Dios dice más o menos así: si usted trae su ofrenda, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, dice Dios, deja la ofrenda ahí, no me la traigas. Vaya primero y ponte de acuerdo, ponte a cuentas con tu hermano. Y después que estés a cuentas, tráeme la ofrenda. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios, tenemos que comprender que estamos obedeciendo lo que ya conocemos. Hay personas que conocen ciertas cosas y no las obedecen, pero andan preguntando de dónde tomó Caín la mujer. ¿Entendieron lo que estoy diciendo, hermano? Y pregunta, ¿y de dónde apareció Dios? ¿Para qué quiere saber usted de dónde salió Dios si usted no quiere obedecer lo que ya sabe? ¿Me voy a entender, hermano? Si Dios le dice, no murmure, y usted murmura, ¿para qué quiere saber a dónde enterraron a Moisés? Porque en sí, cuando nosotros no queremos obedecer por dureza de corazón las escrituras que sabemos, dice Jesucristo que Él se va a revelar, o sea, Él se va a manifestar, Él va a venir a tener una coidonía con esa persona, una vivencia con esa persona, a manifestarse en esa persona. ¿Cuándo? Cuando le obedece. Si no le obedece, se está cerrando la persona las puertas para que Dios mismo se manifieste en ella y en él. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, qué privilegio es poder saber nosotros que estamos listos para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para obedecer, hermanos? No todos, hermanos. ¿Cuántos están listos para obedecer? Dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Ve lo que les dije. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, cuando usted le predican, o cuando usted escucha, o cuando usted lee, una vez que usted conoció aquella verdad, ya es responsable delante de Dios de obedecerla. Sin embargo, mientras la persona no la esté obedeciendo, quien se va a encargar de recordárselo es el Espíritu Santo glorioso de Dios. El Espíritu Santo le va a estar diciendo, mire, no hagas eso, mire, eso es incorrecto, mire, eso no está bien. Y así va a trabajar el Espíritu Santo, pero no hay crecimiento hasta que la persona obedezca. Se detiene el caminar en el Señor. Se detiene hasta que la persona obedezca. Y una vez que obedeció, va a seguir caminando. Hay personas también que obedecen algunas cosas y otras no. Esas son, dice que las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Eso significa así. Cuando en Israel se hacían viñedos, o sea, siembras grandes viñas, que era donde estaban las uvas, ¿verdad? Unas fincas cerradas, ellos las cerraban completamente para que unas zorrillas chiquitillas, unos animalitos, no entraran a los viñedos porque se comían todos los retoños, todas las ramitas, que son los pámpanos, donde iban a ver los frutos de la uva. Entonces ellos cerraban completamente todo para que no entraran esos animalillos. Pero habían unas zorrillas tan sutiles que escarbaban en la tierra y se metían al viñedo. De alguna manera siempre entraban. Y esas pequeñas zorras echaban a perder todo el viñedo. Lo que está diciendo esa parábola es que si una persona deja algo por ahí metido dentro de sí, sabiendo de que debe de deshacerse de eso y debe desecharlo y continúa la vida en el Señor,
va a desarrollarse en Dios, sí, pero esa zorrilla que dejó allí le va a echar a perder las buenas frutas o el buen producto que usted ya debería de estar dando. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, tiene que deshacerse conforme usted se da cuenta, usted se deshace de tal cosa, porque si no, es como dice la Escritura, el que aportillar el vallado, lo morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar un vallado? Hacer un hoyo, un huequito, un espacio y por ahí una serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Mira que el diablo dice anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de todo eso? Dios te ha escogido no solamente para que des buenos frutos. Dios te ha escogido para que seas una persona fértil, para que seas un hombre, una mujer, un joven de buenos principios que dicen las Escrituras. Si usted comienza a caminar y comenzamos a caminar de acuerdo a las Escrituras, no vamos a ser religiosos, vamos a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que demostremos que le amamos. ¿Cómo? Honrándole, obedeciendo su palabra. Amén. ¿Cuántos conocemos los 10 mandamientos? Con esos 10 mandamientos nosotros obedecemos las Escrituras. Es más, solamente son 2. ¿Cuáles son esos 2? Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios es obedecer su palabra. Y al prójimo como a ti mismo. Si amas al prójimo, no hablas de él. Si amas al prójimo, le vas a pagar la deuda. Si amas al prójimo, no le vas a quitar la mujer, no le vas a quitar el hombre, no vas a chismear. Si amas al prójimo, vas a querer que él esté mejor que tú. ¿Es cierto, hermano? Si amamos al prójimo, le vamos a ayudar cuando está caído, no lo vamos a estripar. Si alguien cayó, le vamos a extender la mano para que se levante. Amén. Eso no es alcahuetear. Alcahuetear es otra cosa. Pero si no le vamos a sobar la espalda y decirle que está bien cuando está en pecado, porque estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, tenemos que decirle la verdad a las personas. Mire, una persona hizo algo incorrecto contra usted, usted va y le dice con amor y misericordia y le dice, mira, estás haciendo mal, esto es incorrecto. ¿Verdad? Ponte a cuentas con Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros, si entendemos esto, vamos a caminar mejor y vamos a ser ganadores de almas, no solamente con palabras, sino con hechos. Mire, hermano, cuando la gente vea en nosotros la luz de Cristo y la palabra de Dios reflejada en cada uno de nosotros, van a creer a lo que decimos. Recuerden, la gente no va a hacer lo que usted dice. Escúcheme. Las personas no van a hacer lo que usted dice. Ellos van a hacer lo que usted hace. ¿Lo entendimos, hermano? Ellos van a obedecer cuando usted y yo hacemos. Cuando le damos un mal ejemplo, ¿de qué sirven después las palabras? Lo único que puedo decir es, estoy pecando, que yo quiero que me perdonen, ya no lo hago más. Tal vez eso puede solucionar algo, pero no podemos hacer una cosa y decir otra. Si somos hijas e hijos de Dios, vamos a tener que vivir como Dios dice en su palabra. Amén. Para que ese fruto produzca más frutos y podamos ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Permitamos que el Padre nos limpie, o permitamos más bien que la palabra de Dios nos lave y nos limpie. Vamos a la palabra y la palabra que entendemos la obedecemos. Amén, hermanos. Yo quiero que oremos, hermanos. Vamos a orar y después quiero que vamos
a tener la oportunidad de ofrendar porque estamos agradecidos con el Señor. Padre. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar. 1, 2, 1, 2. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre.